Bueno, nosotros aquellos tiempos, pues nuestros abuelitos nos han enseñado pues a armar, nos han enseñado a amarrar las hojas, qué se ocupa. Primeramente nuestro horcón para construir, formó la base pues, para la casa. De ahí ya vienen las soleras, las vigas y las mantallas, como decían nuestros abuelitos, mantallas, pero en otros términos es caibo. Ahí pongo. Bueno, cuestión de estas maderas, pues que es buena luna que la mengua. Para cerrar para los horcones necesita cerrar el día de la mengua, porque todo el día de la mengua, dices, todos los palos también no se empolillan. Tanto el atadijo también no se saca en cualquier. El atadijo también se empolillea en luna nueva. Tienes que sacar pues así como está la luna quinta. Hasta lo que se va a la mengua es tu madera, todo listo. Y es para que tenga una mayor durabilidad. Mira, en buen tiempo le estamos haciendo el techado. 3 días lo que mengua, qué linda hoja, ¿no? Eso no sabe. Hasta las hojas polilleo, ingeniero, cuando sacas mandas construir tu casa en luna nueva. Se hace, como dice mi abuelito, se empolilla adentro. Y yendo, se hace así como de invierno, cae unas bolas de ¿qué será perdido? Cae en suelo cuando el tiempo cuando se techa en luna nueva. Pero en mengua no ves nada. Porque ya sabemos nosotros también los palos, horcones, también los maderables, se saca también en luna mengua. También la montaña, la soga, el amarraje, todos. Sacamos el atadijo en mengua, así sacamos, pero cuando hay luna nueva se troza el soga, el atadijo. Ahí me suelto. Que es muy poco pues, se hacía la techada, más a calamine. Y ahora estamos haciendo revivir, así, cualquier tipo de tambito estamos armando, nosotros enseñando a nuestros hijos. Y así, pues, más antes se cargaba hoja, crisneja, pues la humeaba, pues, ahora ya no, chapaja pues es diferente. La crisneja es más peso, ahí se quiere ver al joven, obviamente. ¿Quién? Parece necesitar pues, la purga, pues, ingeniero. La purga. Luna nueva no es buena, no. Porque mi papito, mis abuelitos nos enseñaban, hijito, quinto, así como es el sol es ahorita, ¿ves? Quinto, ya pues ahí la luna, de acá cuando viene, y ese sale una mejor madera. No sabe empolillar, puede ser 15, 10, 15, hasta 18 años tu casa. ¿Cuántas veces puedes echar ese mismo techo, ese mismo armazón, puede estar techando el techo? No sabe empolillar, no, yo me refiero de esto, aquí no veis ni una madera empolillada. Porque nos ha enseñado nuestros abuelitos pues, en buen tiempo, sacar en buena luna. Ya, vos estás con tu soga. Con tu soga. Yo pues digo a los jóvenes, hay que seguir a las peonadas, lo que de nosotros hablan. Si no se sigue, ¿qué? Yo pues los jodo ahí, pues así les hago en otros términos. Si vas a estar sentando, chucheando, ¿qué? No vas a aprender ni a hacer, ni a amarrar ni a un palo. Tú puedes volar ahí, el palo se zafa, ¡chum! Puede caer la casa. Porque los amarrajes también hay que saber amarrar, pues, así cruzados. ¿No? Ahí dice mi abuelito, Años chaque, dice, motel chaque, dice, amarra, dice mi abuelito, dice, motel chaque debes amarrar. Así o que este trabajito es
importante, bonito, ¿no? Trabajamos igualito, trova. Así trabajamos nosotros acá en nuestro comunidad nativa de Yaxchitunrumi. En la comunidad nativa ya pues acordamos los trabajos y trabajamos todos juntamente. Hay algunas cositas de reunión, todos están acá juntos. Ya cuando termine nos vamos ya cada uno por acá, ya nos vamos allá a ver nuestra familia. Cháncale, cháncale, tú.